Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Ya saben, si son nuevos en este rinconcito, soy Tu Nombre y este es el lugar donde celebramos, analizamos, comentamos y, sí, también chismeamos, pero con cariño, todo lo que rodea al fascinante mundo del espectáculo turco. Desde las series que están arrasando en ratings hasta los romances, las amistades y las polémicas que protagonizan nuestros actores y actrices favoritos. Y hoy agarren sus palomitas, porque traemos una bomba informativa que sinceramente, me dejó sin aliento. Una noticia que estoy segura, va a generar una ola de comentarios y especulaciones. Prepárense para debatir. Sí, damas y caballeros, hoy el foco de atención está puesto en una de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Demet Özdemir. Pero, alto ahí. No se trata de su próxima serie, aunque admitámoslo, estamos ansiosos por verla en nuevos roles, ni tampoco de un nuevo capítulo en su vida amorosa, ya saben que andamos siempre con la lupa puesta, buscando pistas, jeje. No. Esto es mucho más grande, más trascendental, algo que les aseguro, nadie, absolutamente nadie, tenía en su radar. Estamos hablando de una decisión personal, una elección que ha tomado Demet y que ha resonado con fuerza en toda la industria del entretenimiento turco. Una decisión que, como bien lo anticipa el título del vídeo, nadie, repito, nadie predijo. Así que relájense, pónganse cómodos, sírvanse su té turco bien caliente o su café favorito, su refresco predilecto, lo que les haga sentir en casa, porque vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia explosiva. Les prometo que van a estar tan sorprendidos como yo cuando la escuché por primera vez. Y antes de que empecemos a desmenuzar esta información, como siempre, quiero recordarles la importancia de formar parte de esta comunidad. Si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, si disfrutan de los análisis profundos, si les entretiene el chismorreo light, siempre desde el respeto, claro está, y si quieren ser los primeros en enterarse de todas las novedades, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y además, tendrán la oportunidad de interactuar con otros fanáticos de las series turcas, compartir sus opiniones y debatir sobre sus personajes favoritos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Bueno, a ver. ¿Por dónde empiezo? Esta noticia es de esas que te dejan dando vueltas en la cama, preguntándote el porqué de las cosas. Como todos sabemos, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía. Desde sus inicios en Sana Bir Sr Bereceğim, donde demostró su talento y carisma juvenil, hasta su consagración con el éxito arrollador de Erkencikus, que la catapultó a la fama internacional, y sus proyectos más recientes. Demet ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de adaptarse a diferentes roles y géneros. Su talento es innegable, su profesionalismo incuestionable y, lo más importante, su personalidad arrolladora, que irradia energía positiva y conecta con el público de manera genuina. La hemos visto brillar en comedias románticas, donde su vis cómica es simplemente irresistible. La hemos visto conmovernos en dramas donde su capacidad para transmitir emociones es palpable. La hemos visto desafiar sus propios límites en proyectos más arriesgados, demostrando su versatilidad y ambición artística. En resumen, Demet Özdemir es una fuerza imparable en la industria del entretenimiento turco. Siempre la hemos visto hiperactiva, presente en el mundo de las series, participando en proyectos ambiciosos que la han consolidado como una de las actrices más importantes del país. Su sonrisa contagiosa, su mirada expresiva y su presencia magnética en pantalla son características que la hacen única e inolvidable. Además, Demet siempre se ha mostrado como una persona muy trabajadora, responsable, comprometida con su carrera y sobre todo, muy agradecida con sus fans, a quienes considera su principal motor. Por eso, cuando me enteré de esta noticia, mi reacción fue de total incredulidad. Pensé que se trataba de un rumor infundado, de una fake news creada para generar polémica. Pero, lamentablemente, la información era veraz. No podía creer lo que estaba leyendo. Y es que Demet Özdemir ha tomado la drástica decisión de tomarse un descanso indefinido de la actuación. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir, una de las actrices más solicitadas, mejor pagadas y más queridas del momento, ha decidido alejarse, al menos temporalmente, de los sets de grabación, de los guiones, de las cámaras, de las alfombras rojas, de los flashes, de las entrevistas y, en general, de la atención mediática que conlleva su profesión.
Ahora sé perfectamente lo que están pensando. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Está enferma? ¿Ha tenido algún problema personal grave? ¿Se va a casar otra vez y quiere dedicarse a su familia? Tranquilos, tranquilos, respiren hondo, que voy a contarles todo lo que sé al respecto. Según las investigaciones que he realizado, hablando con fuentes cercanas a la actriz y consultando a periodistas de espectáculos turcos, esta decisión no está relacionada con ningún problema de salud grave. Afortunadamente, Demet se encuentra bien físicamente. Tampoco se debe a planes de boda inminentes. Aunque claro, en el amor nunca se sabe, y Demet es una mujer joven y atractiva que seguramente tiene muchos pretendientes, y nosotras estaremos atentas a cualquier novedad en ese frente. Tampoco se trata de un conflicto con alguna productora importante ni de un desacuerdo creativo con algún director o guionista. La razón principal, la que parece ser el detonante de esta decisión, es simple y llanamente el agotamiento. Sí, así de simple, pero también así de complejo. Demet lleva años trabajando sin parar, encadenando un proyecto tras otro, prácticamente sin tomarse un respiro. Desde que saltó a la fama, no ha dejado de trabajar, participando en series de televisión, películas, campañas publicitarias, eventos promocionales, sesiones de fotos y, por supuesto, manteniendo una presencia activa en las redes sociales, donde interactúa con sus fans y comparte momentos de su vida personal y profesional. Todo esto sumado a la presión constante de la fama, a la atención mediática que la persigue a cada paso y a las exigencias propias de su profesión, puede ser, y de hecho es, extremadamente agotador. Recordemos que además de las largas jornadas de grabación, que a menudo se extienden durante horas y horas, Demet también tiene que lidiar con la preparación de los personajes, el aprendizaje de los guiones, los ensayos, las pruebas de vestuario, las entrevistas con la prensa, las apariciones públicas y en general, con todo el glamour y el estrés que conlleva ser una estrella de su magnitud. Y aunque Demet siempre se ha mostrado como una persona fuerte, optimista y resiliente, es importante recordar que es un ser humano como cualquier otro, con sus propias limitaciones y necesidades. Y al parecer ha llegado a un punto en el que necesita urgentemente desconectar, recargar energías, cuidar de sí misma y dedicarse tiempo a aquellas cosas que realmente le apasionan y que ha tenido que dejar de lado debido a su apretada agenda. Algunos medios turcos también apuntan a que Demet estaría buscando nuevos desafíos profesionales. Al parecer, la actriz estaría interesada en explorar otras facetas artísticas, como la producción o la dirección. Le gustaría tener más control sobre los proyectos en los que participa y poder aportar su visión creativa desde un lugar diferente. También se rumorea que podría estar pensando en estudiar algo nuevo, quizás relacionado con el cine o la televisión, para ampliar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades. O incluso en dedicarse a alguna causa social que le apasione, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. En cualquier caso, lo que está claro es que Demet necesita un cambio de aires, un respiro que le permita volver con más fuerza, con más energía, con nuevas ideas y con una visión renovada de su carrera. Necesita un tiempo para reinventarse, para reconectar consigo misma y para decidir qué es lo que realmente quiere hacer en el futuro. Ahora sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estarán profundamente decepcionados al saber que no veremos a Demet en la pantalla por un tiempo. Yo también lo estoy. Pero creo que es fundamental respetar su decisión y apoyarla incondicionalmente en este momento. Al fin y al cabo, todos, absolutamente todos, necesitamos un respiro de vez en cuando. Necesitamos tomarnos un tiempo para nosotros mismos, para recargar las pilas y para volver con más fuerza y determinación. Además, estoy segura de que este descanso le sentará de maravilla y que volverá con proyectos aún más interesantes, más ambiciosos y más sorprendentes. Estoy convencida de que Demet tiene mucho más que ofrecer y que este tiempo de reflexión le permitirá descubrir nuevas facetas de su talento y explorar nuevos caminos en su carrera. Y hablando de proyectos, ¿qué pasará con aquellos que tenía pendientes? Bueno, según mis fuentes, Demet ya había rechazado varias ofertas de series y películas antes de tomar esta decisión. Parece que la actriz ya venía meditando esta posibilidad desde hacía tiempo y que estaba siendo muy selectiva con los proyectos que aceptaba. Quería asegurarse de que cada proyecto valiera la pena, que le permitiera crecer como actriz y que conectara con sus valores y principios. En cuanto a los compromisos publicitarios, algunos de ellos seguirán adelante, ya que Demet tiene contratos firmados con varias marcas importantes. Sin embargo, otros podrían ser cancelados o pospuestos, dependiendo de la duración de su descanso.
O en cualquier caso, Demet y su equipo están trabajando diligentemente para minimizar el impacto de esta decisión en sus compromisos profesionales y para cumplir con sus obligaciones de la mejor manera posible. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuánto tiempo durará este descanso? Pues bien, lamentablemente nadie, ni siquiera la propia Demet, lo sabe con certeza. Algunos medios especulan con que podría tratarse de unos pocos meses, quizás hasta finales de este año. Otros, más osados, hablan de un año completo. E incluso hay quienes sugieren que podría ser un periodo aún más largo, dependiendo de cómo se sienta Demet y de cuáles sean sus planes para el futuro. Lo que sí está claro es que Demet no tiene ninguna prisa por volver. Quiere tomarse todo el tiempo que necesite para recargar energías, para reflexionar sobre su vida y su carrera, y para definir sus próximos pasos con calma y seguridad. No quiere volver a la actuación simplemente por volver, sino porque realmente siente pasión por el proyecto y porque cree que puede aportar algo valioso al público. Y mientras tanto, ¿qué hará Demet durante este tiempo de descanso? Pues bien, según sus propias declaraciones, quiere dedicarse a viajar, a conocer nuevos lugares, a sumergirse en otras culturas y a vivir experiencias enriquecedoras. Quiere pasar tiempo con su familia y amigos, a quienes ha tenido que descuidar un poco debido a su apretada agenda. Quiere leer libros, ver películas, escuchar música, practicar deporte y, en general, disfrutar de la vida sin las presiones del trabajo. También ha expresado su deseo de aprender cosas nuevas, de desarrollar sus habilidades y de explorar otras facetas de su personalidad. Al parecer, Demet tiene una gran pasión por los idiomas y le gustaría aprender a hablar español o italiano. También le interesa la fotografía, la pintura y la música. Quiere dedicar tiempo a cultivar sus hobbies y a descubrir nuevos talentos. Además, la actriz es una gran amante de los animales y se rumorea que podría estar pensando en colaborar con alguna organización protectora de animales, utilizando su influencia para concienciar sobre la importancia del cuidado y el respeto hacia los animales. En definitiva, Demet quiere aprovechar este tiempo para hacer todo aquello que le gusta y que no ha podido hacer por falta de tiempo. Quiere vivir una vida más plena, más equilibrada y más conectada con sus pasiones y valores. Y aunque muchos de sus fans estarán tristes por su ausencia en la pantalla, estoy segura de que la apoyarán incondicionalmente en esta decisión y le desearán lo mejor en este nuevo capítulo de su vida. Al fin y al cabo, Demet se ha ganado el cariño y el respeto del público gracias a su talento, su carisma, su cercanía y su autenticidad. Así que desde aquí le enviamos a Demet todo nuestro cariño, toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo. Le deseamos un feliz y reparador descanso. Que disfrute de este tiempo para sí misma, que se divierta, que aprenda, que crezca y que vuelva con las pilas cargadas, lista para conquistar el mundo con su talento y su encanto. Y hablando de fans, ¿cómo han reaccionado ante esta sorprendente noticia? Pues bien, como era de esperar, las redes sociales han estallado. Los fans de Demet de todo el mundo han expresado su sorpresa, su tristeza, su incredulidad y sobre todo, su apoyo incondicional a la actriz. Muchos han compartido mensajes de ánimo y le han deseado lo mejor en este nuevo capítulo de su vida. Le han agradecido por todos los momentos de alegría y emoción que les ha regalado con sus interpretaciones y le han prometido esperarla pacientemente hasta su regreso. Otros han recordado sus mejores momentos en la pantalla, han compartido sus escenas favoritas y han expresado su deseo de volver a verla pronto, interpretando nuevos personajes y contagiando su energía positiva. También ha habido algunos comentarios negativos, como siempre ocurre en estos casos. Algunos fans se han mostrado decepcionados y han criticado la decisión de Demet, argumentando que está abandonando a sus seguidores y que está perdiendo una oportunidad de seguir creciendo en su carrera. Sin embargo, la gran mayoría de los fans han mostrado su comprensión, su empatía y su respeto por la decisión de Demet, reconociendo que tiene derecho a tomarse un descanso y a priorizar su bienestar personal. Y es que al fin y al cabo todos sabemos que Demet se merece este descanso después de tantos años de trabajo duro, de sacrificios y de dedicación. Se merece un tiempo para sí misma, para recargar las pilas y para volver con más fuerza y determinación. Así que desde aquí les pedimos a todos los fans de Demet que la apoyen en este momento difícil, que le envíen mensajes de cariño y ánimo, que respeten su privacidad y que la esperen pacientemente hasta su regreso. Seguro que ella lo agradece profundamente. Ahora, vamos a analizar un poco más las posibles razones detrás de esta sorprendente decisión. CO.
Como les decía antes, el agotamiento físico y mental es la principal razón, pero también creo que hay otros factores que podrían haber influido. Por ejemplo, la presión constante de la fama y la atención mediática puede ser muy agobiante. Demet siempre ha sido una persona muy discreta y reservada con su vida privada, y es posible que la constante intromisión de los medios en su intimidad haya terminado por afectarla. Es difícil mantener la calma y la serenidad cuando sientes que estás siendo observada y juzgada constantemente. También creo que Demet podría estar buscando un cambio en su carrera. Como les decía antes, la actriz podría estar interesada en explorar otras facetas artísticas o en dedicarse a proyectos más personales y significativos, que le permitan expresar su creatividad de una manera diferente. Quizás esté buscando roles más desafiantes, que la saquen de su zona de confort y que le permitan demostrar su talento en otros géneros. Además, no podemos olvidar que Demet ha pasado por momentos personales difíciles en los últimos años, como su divorcio y algunos altibajos emocionales. Es posible que la actriz necesite tiempo para recuperarse emocionalmente, para sanar sus heridas y para reordenar su vida. A veces, es necesario alejarse del foco mediático y dedicarse tiempo a uno mismo para poder superar las adversidades y seguir adelante. En cualquier caso, lo que está claro es que Demet ha tomado una decisión valiente y que ha puesto su bienestar personal por encima de su carrera profesional. Y eso es algo que debemos aplaudir y respetar. Demuestra que es una persona íntegra, que valora su salud mental y que no está dispuesta a sacrificar su felicidad por el éxito profesional. Y ahora, para terminar, quiero hablar un poco sobre el legado de Demet Özdemir en la televisión turca y en el panorama internacional. Demet ha sido una de las actrices más importantes y queridas de su generación. Su talento, su carisma, su profesionalismo y su cercanía la han convertido en un ícono para muchos jóvenes y en un modelo a seguir para muchas aspirantes a actrices. Sus personajes en series como Erkencikus han dejado una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora, espontánea y llena de energía, conquistó al público de todo el mundo y la catapultó a la fama internacional. Y su trabajo ha contribuido a popularizar las series turcas en todo el mundo, abriendo las puertas a otros actores y actrices turcas y mostrando la riqueza y la diversidad de la cultura turca. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. Y su trabajo siempre ha estado marcado por la profesionalidad, el compromiso y la pasión. Se entrega por completo a cada personaje, lo estudia a fondo y le aporta su toque personal, creando interpretaciones memorables y auténticas. Además, Demet ha sido una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con convertirse en actrices. Su historia de éxito, su humildad, su sencillez y su cercanía la han convertido en un modelo a seguir. Demuestra que con trabajo duro, talento y perseverancia se pueden alcanzar los sueños y que es importante mantenerse fiel a uno mismo y a los propios valores. Así que desde aquí le agradecemos a Demet por todo lo que ha aportado a la televisión turca y al mundo del entretenimiento. Le agradecemos por su talento, su carisma, su profesionalismo y su cercanía. Le agradecemos por hacernos reír, por hacernos llorar, por hacernos soñar y por inspirarnos. Y le deseamos lo mejor en su futuro, tanto personal como profesional. Seguro que volverá con proyectos aún más interesantes, más ambiciosos y más sorprendentes. En fin, chicos, esta es la noticia bomba que quería compartir con ustedes hoy. Demet Özdemir se toma un descanso indefinido de la actuación. Una noticia que nadie predijo pero que creo que es importante respetar, comprender y apoyar. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Hemos hablado de la sorprendente decisión de Demet Özdemir de tomarse un descanso indefinido de la actuación, de las posibles razones detrás de esta decisión, de la reacción de los fans, de su situación profesional y de su legado en la televisión turca y en el panorama internacional. Es una noticia impactante, pero también creo que es una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, de priorizar nuestro bienestar personal y de tomar decisiones valientes que nos permitan vivir una vida más plena y feliz. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Me encantaría saber qué opinan sobre esta noticia, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Demet está haciendo lo correcto? ¿Cuánto tiempo creen que durará su descanso? ¿Qué les gustaría que hiciera durante este tiempo?
¿Qué tipo de proyectos les gustaría verla hacer en el futuro? Quiero saber sus opiniones. Y para finalizar, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y además, formarían parte de esta hermosa comunidad que estamos creando. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales. Cuídense mucho.